Hola, buenas a todos. Otra vez el reencuentro. Y esta vez es para hablar del fallo, el fallo de Hinton de Nolasco. Bueno, ya me empiezo a trabar porque ya vengo cansado, así que paciencia. Eh, Vamos a ponerlo en contexto. En 2017, nuestro país estaba bajo la presidencia de Mauricio Macri, todos lo recordarán, con la coalición de Cambiemos. Era un contexto político y económico bastante complejo, porque el gobierno recién había nombrado a dos nuevos ministros de la Corte Suprema, que eran Rosati y Rosenkrantz, y había quedado solo Lorenzetti, Maqueda y Hinton en el tribunal. Ese año, la jueza Elena Hinton de Nolasco, perdón, que era la vicepresidenta de la Corte, cumplía los 75 años en diciembre. La reforma constitucional de 1994 había fijado en el artículo 99, inciso 4, que al alcanzar los 75, un juez necesita un nuevo nombramiento para seguir en el cargo. Esta regla había generado un debate político y judicial sobre la permanencia de los jueces mayores de edad. Bueno, teniendo esto como base, vamos a hacer el análisis del fallo con los elementos que ya todo el mundo conocemos que tenemos que extraer. Así que vamos parte por parte y vamos a entender de qué se trata. Como importante nos habían enseñado que tenemos que sacar la fecha del contexto histórico, así que bueno, digamos entonces, en diciembre de 2016, Hinton que es nombrada en 2004, ya se preparaba para superar el límite etario constitucional. El clima político era la disputa entre el oficialismo de Macri y la oposición peronista. Y en el Poder Judicial crecía la preocupación por la vacancia de jueces mayores, aunque la democracia ya no enfrentaba la crisis institucional grave. eh, el tema de la estructura judicial estaba en la agenda pública. El caso se inició poco después de las elecciones legislativas de 2017, en un país que todavía estaba afectado por la inflación y la desaceleración económica, ¿sí? Bien, identifiquemos entonces a las partes intervinientes. La actora fue Elena Inés, ay Dios, estoy tan cansado hoy que vengo mal. Eh, bueno, la actora fue Inés Hinton de Nolasco, ¿sí? Que es una abogada con larga trayectoria judicial. En 2004 ingresó a la Corte Suprema y para 2017 era su vicepresidenta ya. Bueno, Hinton argumentó gozar de estabilidad vitalicia, o sea, lo que habíamos hablado en los otros fallos de inamovilidad judicial, según el artículo 110 de la Constitución. La parte demandada es el Estado Nacional, ¿sí? Que en la práctica está representado por el Poder Ejecutivo y su Ministerio de Justicia. Hinton presentó un recurso de amparo, ¿sí? Con la Ley 16.986 contra la exigencia del nuevo nombramiento de jueces mayores de 75 años como demanda procesal. Figura Hinton de Nolasco, Elena Inés, contra el Estado Nacional, sin amparo. Bueno, identifiquemos al órgano interviniente, ¿sí? El primer juez en resolver fue Enrique Lavie Pico, al frente del Juzgado Federal Contencioso Administrativo número 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Este tribunal de primera instancia admitió el caso y falló a favor de Hinton. Posteriormente intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el gobierno apeló la decisión. En octubre de 2018 la Corte se pronunció finalmente, confirmando la sentencia del juez federal. Eh, El órgano que resuelve casos de amparo como este fue primero un tribunal federal, pero después la Corte Suprema tiene la última palabra, como ya todos sabemos. El juzgado aceptó el amparo y habilitó a Hinton a seguir en su cargo después de cumplir los 75 años, mientras que el máximo tribunal revisó y en la práctica respaldó ese fallo definitivo. Identifiquemos ahora los hechos. Dijimos, en diciembre de 2016
Hinton presenta un amparo pidiendo la nulidad de la reforma constitucional de 1994 en el artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3. Alegó que el límite de 75 años violaba su estabilidad judicial, que es el gozo de estabilidad vitalicia que el artículo 110 de la Constitución Nacional asegura, sin limitación alguna. Además, sostuvo que la Convención Constituyente no tenía competencia para imponer ese tope, según la Ley 24.309 que la convocó. El Poder Ejecutivo respondió en febrero de 2017 solicitando rechazar el amparo. El gobierno adujo que Hinton juró su cargo sin objeciones bajo el mismo artículo de la Constitución que ahora cuestiona. Una linda vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, el 10 de febrero de 2017, el Juzgado Federal número 6 le da lugar al reclamo. Según el fallo, la Viepico aplicó la doctrina del caso Fate, ¿se acuerdan del caso Fate de 1999? Y declaró nula la reforma de 1994 al artículo 99, inciso 4, párrafo 3. Bueno, con esto autorizó a Hinton a permanecer en la Corte más allá de los 75 años, sin un nuevo nombramiento. Bueno, poco después, que ya es marzo de 2017, la Corte Suprema, en el caso Schifrin, resolvió lo contrario, declaró válida la reforma de 1994 y restableció el límite de 75 años para todos los jueces. Esa decisión obligó a varios magistrados a dejar o renovar sus cargos. Sin embargo, en el caso particular de Hinton, la Corte Suprema decidió finalmente no modificar la resolución de la Viepico. Bueno, identifiquemos ahora los derechos en pugna. Estaban enfrentados el principio de inamovilidad judicial o estabilidad vitalicia de los jueces contra el derecho del Estado a regular la estructura del Poder Judicial. El artículo 110 de la Constitución garantiza que los jueces van a conservar su empleo mientras dure su buena conducta. Hinton y sus defensores alegaron que obligarla a volver a nombrarse tras los 75 atenta contra esa garantía de independencia e imparcialidad. Bueno, en cambio el Estado y después la mayoría del tribunal en Schifrin argumentó que la reforma de 1994 forma parte de las facultades constituyentes, los artículos 75 y 99 de la Constitución Nacional, y no vulnera la estabilidad judicial, sino que simplemente establece un trámite para prolongar el cargo. En resumen, se discute si la enmienda que fija un tope etario vulnera el derecho a la inamovilidad y a la independencia judicial. Normas involucradas. Bueno, las normas claves son la Constitución Nacional, ¿sí? El artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, reformado en 1994, que disponía que una vez cumplida la edad de 75 años, los jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales requerían un nuevo nombramiento para mantenerse en el cargo. También de la Constitución Nacional, el artículo 110, que establece la inamovilidad de los jueces, que dice que van a conservar sus empleos mientras dure su buena conducta, ¿sí? Que es el principio que invocaba Hinton. También la ley 24.309/1994, que convocó y delimitó la reforma constitucional. Sus artículos segundos y tercero, que fijaron los temas permitidos para modificar, y su artículo sexto, que declaró nulas las alteraciones que excedieran esas competencias. Hinton arguye que la convención excedió su mandato al imponer el límite de 75, ¿sí? Bueno, después la ley de amparo número 16.986, que permitió a Hinton plantear la acción judicial excepcional, el amparo, digamos, para controvertir actos que lesionen derechos constitucionales. Bueno, estas normas fueron el fundamento del debate. El juzgado cuestionó la validez del inciso 4 del artículo 99 en virtud del artículo 6 de la ley 24.309 y confirmó la vigencia del artículo 110 en favor de la estabilidad de los jueces. ¿Cuál es la sentencia o resolución? Bueno, el fallo del juzgado federal número 6 hizo lugar al amparo de Hinton. Su resolución concreta fue declarar la nulidad de la reforma de 1994 al artículo
99 de la Constitución Nacional, inciso 4, párrafo tercero. Dicho de otra manera, bueno, esa cláusula quedó sin efecto jurídico en este caso. En consecuencia, Hinton quedó autorizada a continuar en su cargo una vez cumplidos los 75 años. El fallo también ordenó costas al Estado demandado por resultar vencido. En la práctica, la sentencia lo que vino a significar es que Hinton mantuvo su plaza en la Corte y no hubo vacancia en ese lugar. El Poder Ejecutivo tuvo plazo para apelar, pero la Corte Suprema finalmente no admitió recursos contra este fallo. De esa manera la decisión quedó firme. El artículo cuestionado no le impidió seguir en funciones a la jueza. Vale señalar que en Schifrin, dictada pocos días después, la Corte Suprema sí obligó a otros jueces mayores a 75 a jubilarse o renovar su nombramiento. Pero esa sentencia no, no reabrió el caso de Hinton, ¿sí? Bueno, identifiquemos ahora el holding, ¿sí? Que es la regla jurídica derivada, que fue bastante clara acá. El tribunal siguió la doctrina Fight y sostuvo que la garantía de estabilidad vitalicia de los jueces prevalece, de modo que el límite de los 75 años introducido sin una reforma constitucional expresa es inválido para el caso, ¿sí? En otras palabras, el fallo afirma que Hinton conserva su cargo por el resto de su buena conducta, sin necesidad de un nuevo nombramiento, porque la Constitución le otorgó ese derecho al asumir el cargo, ¿sí? Y esta conclusión se desprende del precedente Fight que aplicó el juez. El holding puede perdón. El holding puede sintetizarse, ¿sí? Diciendo, bueno, el artículo 99, inciso 4 de 1994 queda sin efecto respecto a este cargo judicial por contradecir la garantía constitucional de inamovilidad. Bueno, identifiquemos ahora l'obiter dictum, comentarios adicionales o complementarios, como les guste llamarlo. Bueno, en el fallo, el juez Labie añadió comentarios aclaratorios no estrictamente necesarios para resolver el caso, ¿sí? Por ejemplo, sostuvo que el límite de 75 años resulta razonable en abstracto, pero enfatiza que legalmente solo podría implementarse mediante una nueva reforma constitucional autorizada. Dicho de otra manera, opinó que la Convención Constituyente excedió sus facultades legales para imponer el tope, porque solo el Congreso en el acto habilitante podría autorizar ese cambio de fondo, ¿sí? Este razonamiento indica que el juez diferenció entre la norma que considera lógica y la forma en que fue introducida, que la considera ya inválida. Un matiz que no era esencial para el fallo, pero ayuda a comprender el criterio, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el precedente que deja el fallo? El caso Hinton se basó en el antecedente judicial de Fate, ¿sí? El de 1999, y en ese fallo la Corte Suprema, con otra integración, declaró nula la misma reforma de 1994 para Carlos Fate, que fue juez nombrado antes de 1994. Por esa doctrina, desde 1999 los tribunales inferiores permitían a varios jueces continuar más allá de los 75 años. Hinton invocó ese precedente literal y, no obstante, apenas un mes después la Corte revirtió Fate en el caso de Schifrin de 2017. En Schifrin la Corte por mayoría de Lorenzetti, Maqueda y Rosati declaró válido el límite de 75 años y ordenó a los jueces excedidos presentar su renuncia o renovar la nominación. Bueno, ese fallo señaló expresamente que la Convención actuó dentro de sus facultades y que el tope etario no cercena la inamovilidad judicial. En resumen, Fate y Hinton coincidían en privilegiar la estabilidad vitalicia de los jueces, mientras que Schifrin rompió con esa doctrina al afirmar la supremacía de la reforma. Bueno, este contraste marca la diferencia principal, porque Hinton siguió el criterio favorable a los jueces de Fate, pero Schifrin estableció un nuevo estándar que ahora exige el límite de edad para todos los magistrados, ¿sí? Bueno, para comparar entre Fate, Hinton y Schifrin, hay que decir que compartían el argumento de la inamovilidad judicial consagrada en el artículo 110 de la Constitución Nacional y aplicaba el tope de 75 años solo por vía de reforma constitucional. Hinton fue coherente con Fate, incluso afirmando que no hay diferencia entre jueces nombrados antes o después de 1994. En cambio, Schifrin
estableció como regla general la jubilación a los 75, con excepción por renovación parlamentaria. Respecto de la inamovilidad, Fate y Hinton la veían violada por el límite, mientras que la Corte de Schifrin sostuvo que ese tope no contradecía tal garantía. Así, Hinton y Fay ponían énfasis en la independencia judicial y Schifrin destacó la voluntad reformista del texto constitucional. Para concluir, bueno, este caso nos ilustra cómo se analiza una sentencia paso a paso, ¿sí? Eh, cómo se identifica en el contexto, lo que habíamos hablado al principio, identificar el contexto, las partes, el tribunal, los hechos, los derechos involucrados, las normas aplicadas, la decisión concreta y el principio legal que es el holding. Y bueno, después ustedes ya saben que tienen que comparar los precedentes, lo que se nombra los fallos relacionados, bueno, en este caso tuvieron lo de Fay y lo de Schifrin, y el caso de Nolasco nos muestra que las interpretaciones jurídicas pueden depender del momento histórico. Digo, pueden y en realidad es así, no es que vaya a ser de otra manera. Y bueno, de la composición de los tribunales también. Pero siempre, siempre, no obstante esto, siempre tienen que fundamentarse en la Constitución y en los precedentes vigentes. Bueno, hasta acá por hoy. Vamos a seguir igual grabando porque todavía queda más material y falta poco para el examen. Así que bueno, gracias a todos los que me siguen acompañando. Nos vemos en la próxima.